Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buena energía. Como siempre, me emociona muchísimo estar aquí con ustedes y compartir un nuevo vídeo lleno de información jugosa y, como siempre, bastante interesante sobre el mundo del espectáculo, especialmente el turco, que tanto nos apasiona a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas, un tema que ha generado un montón de especulaciones y que, sinceramente, a mí también me tiene con la curiosidad a flor de piel. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y que, como bien sabemos, tuvo una relación en la vida real que duró un tiempo, pero que lamentablemente llegó a su fin. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué el título de este vídeo? Kerem Bürsin y Hande Erçel, sorprendente cercanía tras la ruptura. Pues bien, como el título lo indica, vamos a explorar la reciente cercanía que han demostrado ambos actores después de su ruptura. ¿Será que hay una reconciliación en puerta? ¿Son simplemente buenos amigos? ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Vamos a desglosar todo, desde los rumores hasta las evidencias, pasando por las fotos y los comentarios en redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de datos, chismes y, por supuesto, mi opinión sincera sobre este asunto. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de continuar, y como siempre les pido, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Active la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y ahora sí, vamos con el chismecito. Bien, para entender mejor la situación actual, retrocedamos un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como les mencioné, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, que inicialmente se mantuvo en secreto, se hizo pública y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Los fans adoraban verlos juntos, y sus redes sociales estaban inundadas de fotos y mensajes de cariño. Pero, como suele suceder, el amor no siempre dura para siempre. Después de aproximadamente 2 años de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja sólida y feliz. Aunque nunca se revelaron las razones exactas de la ruptura, se especuló con diferentes motivos, desde diferencias irreconciliables hasta agendas de trabajo incompatibles. Después de la separación, ambos actores tomaron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y disfrutando de su vida personal. Kerem, por su parte, continuó con sus proyectos profesionales y se mantuvo activo en las redes sociales. Los meses pasaron y parecía que cada uno estaba rehaciendo su vida por separado, aunque siempre quedaba la curiosidad de saber cómo se sentirían el uno por el otro. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la supuesta sorprendente cercanía, que mencionamos en el título. ¿Qué ha pasado para que hablemos de esto? Pues bien, en las últimas semanas, hemos visto algunos acontecimientos que han despertado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Uno de los primeros indicios de esta cercanía fue la presencia de ambos en eventos públicos y privados, pero en momentos distintos. En un principio esto no llamaría la atención, pero si tomamos en cuenta que, después de la ruptura, cada uno intentó mantener su distancia, que coincidieran en lugares, aunque no se vieran directamente, generó mucho comentario. Por ejemplo, se les vio en eventos cercanos, uno asistiendo a una gala de premios y al día siguiente la otra, o en celebraciones de amigos en común. Luego comenzaron a surgir rumores sobre posibles encuentros casuales. En una ocasión, se dijo que ambos fueron vistos en el mismo restaurante, aunque no se sentaron juntos. Este tipo de situaciones, por supuesto, alimentaron las especulaciones sobre un posible acercamiento. ¿Sería una coincidencia, o estaban buscando verse, aunque fuera de manera discreta? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, y cualquier movimiento en plataformas como Instagram es analizado con lupa. En este sentido, se han detectado algunos detalles interesantes. Por ejemplo, en varias ocasiones, Kerem y Hande han dado me gusta a publicaciones de amigos en común, o han reaccionado a historias similares. Además, algunos de sus seguidores más observadores han notado que ambos han compartido fotos y vídeos en lugares similares, aunque con un espaciado de tiempo considerable, dan
O la sensación de que se estaban visitando los mismos lugares. Algunos fans han llegado a la conclusión de que estaban en el mismo lugar, pero en diferentes momentos, lo que por supuesto, ha alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación. Es importante señalar que hasta el momento, no hay pruebas contundentes que confirmen un romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. No hemos visto fotos de ellos juntos, ni han emitido declaraciones oficiales sobre su relación. Sin embargo, la cercanía que han demostrado, los rumores y los detalles en redes sociales sugieren que algo está pasando entre ellos. Ahora, hablemos de ¿dónde viven? Porque sí, en este vídeo vamos a hablar de dónde viven nuestros famosos favoritos. Como es sabido, Kerem Bürsin, con su trayectoria internacional, tiene residencia en diferentes lugares del mundo, aunque su base principal está en Estambul. Su apartamento en Estambul es un lujoso ático con impresionantes vistas a la ciudad. Es un espacio moderno y elegante, decorado con un estilo minimalista y con toques personales que reflejan su personalidad. En cuanto a sus viajes, como les mencioné, ha sido visto en diferentes países, ya sea por trabajo o por placer, pero siempre regresa a Estambul. Por su parte, Hande Erçel también tiene su residencia en Estambul. Su hogar es un apartamento espacioso y sofisticado, decorado con un estilo contemporáneo y con toques femeninos. Se sabe que Hande disfruta de la decoración y el diseño de interiores, por lo que su casa refleja su buen gusto y su pasión por la estética. En cuanto a sus viajes, también ha sido vista en diferentes lugares del mundo, ya sea por trabajo o por placer, pero su base principal es Estambul. Ahora, ¿cómo podemos interpretar todo esto? ¿Qué significan estos indicios de cercanía? Hay varias posibilidades. La primera es que simplemente sean amigos que, después de un tiempo, han logrado superar sus diferencias y mantener una relación cordial. Quizás se han dado cuenta de que, a pesar de la ruptura, se tienen cariño y respeto, y han decidido mantener una amistad. Esta es una opción totalmente válida y plausible. Otra posibilidad es que estén retomando su relación, pero de manera más discreta y privada que antes. Quizás han aprendido de sus errores y quieren proteger su relación de la atención mediática. Esto explicaría la discreción con la que se han manejado en público. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, a veces se generan rumores y especulaciones para mantener la atención del público y generar interés en los proyectos de los actores. Sin embargo, esta opción parece menos probable, ya que ambos actores tienen una trayectoria profesional sólida y no necesitan recurrir a este tipo de estrategias para mantenerse vigentes. En mi opinión, y esto es solo mi opinión personal, creo que es probable que Kerem y Hande mantengan una amistad cordial. Después de todo, compartieron una relación importante y es natural que sientan cariño y respeto el uno por el otro. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que estén retomando su relación, aunque de manera más privada y discreta. El tiempo dirá qué pasa realmente entre ellos. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de interés para muchos. Su química en pantalla, su relación en la vida real y ahora esta supuesta cercanía han capturado la atención de los fans y de los medios de comunicación. Sea cual sea el futuro de su relación, les deseo lo mejor a ambos. Son dos personas talentosas y queridas y merecen ser felices. ¿Y ahora, dónde podemos encontrar a Kerem y Hande? Como les mencioné, ambos residen principalmente en Estambul. Pero si te encuentras en esta hermosa ciudad, ¿dónde podrías tener la suerte de encontrártelos? Pues bien, aunque es difícil predecir dónde estarán exactamente, aquí te dejo algunos lugares que podrían ser relevantes. Para Kerem podrías encontrártelo en los sets de grabación de sus proyectos, en eventos relacionados con la industria del cine y la televisión, o en algunos de sus restaurantes y cafés favoritos en Estambul, como el famoso Nusret Steakhouse, aunque también le gusta frecuentar lugares más discretos y acogedores. También es muy común verlo en gimnasios o entrenando en parques de la ciudad. Hande, por su parte, podrías encontrarla en eventos de moda, en sesiones de fotos para sus proyectos publicitarios, o en algunos de los restaurantes y tiendas de moda más exclusivos de Estambul. Es común verla en el barrio de Nianta, conocido por sus tiendas de lujo y sus restaurantes de moda. También suele frecuentar algunos centros de estética y spas, ya que le gusta cuidar de su apariencia. Pero recuerden, estos son solo especulaciones. Lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y no invadir su espacio personal.
Si tienes la suerte de encontrártelos, recuerda ser respetuoso y amable. En resumen, hemos analizado la supuesta cercanía entre Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su ruptura. Hemos explorado los rumores, las evidencias y los detalles en redes sociales. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta cercanía, desde la amistad hasta una posible reconciliación. Y por supuesto, hemos hablado de dónde residen y dónde podrías tener la suerte de encontrarlos en Estambul. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya brindado información valiosa sobre este tema. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿O simplemente son amigos? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas en la sección de comentarios. No olviden también suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.